Me puse a releer algunos pasajes de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. ¿Lo conoces al libro? ¿Lo has leído? No entero. Siempre lo tengo pendiente de leer entero. Hay cosas que son muy fuertes de leer. O sea, pero el tipo está hablando del proceso de colonización de África. Y el tipo dice, ¿qué haces cuando no te alcanza con cortarle las manos a la gente, con hambrearlos, con un montón de cosas horribles, y aún así la gente sigue siendo tenaz y lucha? ¿Y cómo vos podés intentar racionalizar cualquier reacción que se dé a eso como un proceso de colonización? Y es muy difícil. Y siento que uno de los posteos que realmente me la dio de lleno fue un posteo que hizo Mati Wasserman. No sé si lo llegaste a leer. No. Sobre básicamente familiares de él, de origen de ciudadanos de Israel, que fueron asesinados por Hamas. Y su reacción fue muy conflictiva, ¿no? Porque él decía, yo banco el reclamo de Palestina, y que muchas veces ha sido tildado de estar como bancando al enemigo por hacer ese reclamo. Pero ¿cómo yo puedo intentar racionalizar un proceso colonial y señalar con el dedo sin ningún tipo de remordimiento la respuesta del colonizado? Y no voy a entrar más en detalle. Si quieren leer Los Condenados de la Tierra, léanlo, pero esa es mi postura. Y no lo voy a decir acá porque nos tiran esto y nos tiran el canal y nos tiran un montón de cosas. Pero en el sentido de cómo nosotros desde nuestra posición podemos terminar jugando un conflicto que termina siendo tan complicado y que tiene como fondo una situación colonial, de sometimiento colonial, que lleva muchísimos años. Y hasta a mí me resulta, hasta porque al principio es un poco sencillo simplemente poner la contraposición momentánea de dos reclamos territoriales que se superponen entre sí. Pero al día de hoy, que le pese a quien le pese, el Estado de Israel es un Estado constituido, tiene una bancada internacional gigantesca contra los que estaban ahí antes y que están haciendo el reclamo histórico de, che, loco, estábamos nosotros acá y avanzaron sobre nosotros. Y te juro que a veces llego al momento, me pasó algo muy parecido con Afganistán, por ejemplo. La situación del Talibán. Es como tengo que aceptar verlo de afuera y no opinar. Te juro. Es como, o sea, opinar en un sentido un poco, no opinar en un sentido amplio, pero no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, o sea, no plantear, mirá, yo soy el que la entiende desde acá claramente. Simplemente descriptivo. Es decir, mira, esto pasa, los juicios personales me los guardo para mí y el resto no soy nadie para juiciar, o sea, hacerle un juicio a nadie en ese sentido. Porque siento que hay una entrevista que no recuerdo, que eso es básicamente uno de los representantes, por no decir del primer ministro, de lo que es el Estado palestino, reconocido por Israel, dando una entrevista a un medio británico, si no me confundo, que el periodista constantemente lo instiga a que el tipo de la declaración, quiero que condenes abiertamente a Hamas, y el tipo dice, de una forma un poco implícita, porque justamente evita dar esa declaración, de que él reconoce el cuestionamiento o la condena a Hamas, pero tampoco es darle la declaración a una persona de que la condena a Hamas es el cierre de un conflicto, o la declaración que busca cerrar un conflicto y simplificarlo como meramente el Son producto terroristas que un día decidieron que van a atacar al Estado de Israel porque son fundamentalistas que solamente quieren asesinar israelíes. Gracias. Porque un día Eso. pintó y un día toda esta gente decidió realizar ataques en condiciones de guerra absolutamente asimétrica con fuerzas desiguales porque sí, ¿Por qué pintó? porque pintó. Bueno, ahí está el otro problema. Porque el otro problema, diría que es, nosotros estamos yendo un paso más en la discusión siempre. Sí. No lo estoy diciendo porque estemos más adelante, sino porque
no caemos en el lugar fácil de decir, oh, el terrorismo, esto no podemos aceptar. Y el terrorismo que están llevando adelante es terrible y demás. Y toda mi solidaridad con el pueblo de Israel. Sí, las acciones fueron terribles y demás. Pero creer que brotó de la nada por generación espontánea es hacer caso omiso, es invisibilizar una situación de décadas de sometimiento. Y de hecho Hamas surge durante la Intifada a finales de los 80 en ese marco de rebelión generalizada contra el avance de las fuerzas militares israelíes sobre los territorios palestinos. Sí, incluso es. ¿Qué sé yo? Es que a veces siento que son querer reducir situaciones profundamente complejas que nos quedan muy lejanas a una mera declaración que nos comprometa cuasi por orgullo, que hasta siento a veces que me pasó, por ejemplo, con el conflicto en Ucrania. Yo para mí los mido con la misma vara, no. Si algo me ha condenado en mi vida es estar sometido constantemente a mi coherencia. No porque sea el tipo más coherente del mundo, porque todo el mundo tiene contradicciones, sino el sentir a veces que mis opiniones, no tengo el beneplácito de que mis opiniones sean meramente mis opiniones, sino que el resultado de un montón de ejercicios que a veces hasta incluso me llegan a incomodar. Entonces, ese momento en donde vos decís, entendés la posición geopolítica internacionalmente que tenía Ucrania, y de hecho hay uno de el último video que publicó de Empanada, empieza justamente con esto, haciendo una descripción del conflicto, pero en lugar de poner imágenes del conflicto Palestina-Israel, pone imágenes de Ucrania y Rusia, donde abiertamente se condena el accionar de Rusia, pero a su vez se lo equipara con las reacciones completamente distintas que terminó teniendo la prensa internacional ante una situación similar. Y en ese momento vos decís, che, a todo esto, porque para mí, incluso el tema de la. No voy a entrar en detalle de eso, pero mi pregunta en el caso de lo que fue la invasión a Ucrania, mi postura era: ¿qué hacemos con los ucranianos? No estoy hablando de Azov. No estoy hablando con los que vos digas gente complicada y muy fácil de condenar. ¿Qué hacemos con el ucraniano que se va a tener que ir de su país como refugiado? Y como refugiado, no tomarse un avión, tener que tomarse un avión a la frontera con peligro a que lo caguen un misilazo. ¿Qué hacemos con ese refugiado? Y eso era lo que muchas veces luché, y en detrimento de un montón de otras personas que muchas veces tienen esa especie de confusión, que confunden su antiimperialismo con ser pro Putin. Y esa pavada. El decir, che, ¿en dónde queda el pueblo ucraniano en todo esto? Y en este caso, intentar trasladar eso mismo y decir, ¿qué onda la persona que no tiene absolutamente nada que ver? Después hay otras declaraciones de Hamas que buscan, que ellos plantean, que tampoco es algo que comparto, que es esta lectura de medio como que todo ciudadano de Israel es cómplice de lo que está pasando. Porque Israel tiene una forma particular de conseguir a su ciudadanía, y lo entiendo, y es más complicado que simplemente naciste acá y sos ucraniano. Eso lo entiendo perfectamente. Tampoco lo justifico. Pero realmente son esas situaciones en donde simplemente digo, no sé cuál es la posición correcta. Ni siquiera sé si existe ante un conflicto. Porque de verdad son como los conflictos más complicados que me ha tocado tener que opinar al respecto. Sí, porque además hay una realidad que es que también ponete a la cabeza de sos cabeza del Estado de Israel. Muchos de los avances territoriales que lleva adelante el Estado de Israel son para ir construyendo cada vez más zonas de seguridad frente a Hamas. Ay, Dios, frente a Hamas. Y Hamas al mismo tiempo toma cada vez acciones que son más de infiltración, de ataque sorpresa, de guerra asimétrica. Entonces, incluso en un escenario en el cual la franja de Gaza es ocupada por Israel, que no creo que sea lo que ocurra, por montones de motivos, como que no es un objetivo estratégico, hay muchas condenas internacionales, muchos países ya reaccionaron en contra, Hezbollah ya planteó que abre otro frente si Israel avanza sobre Gaza. Sí, también vi lo de Hezbollah. Incluso en ese escenario va a tener una insurgencia eterna
de Hamas y sus seguidores Y si cayó, si cayó en los Rusia. territorios ahora ocupados. Y si cayó Rusia y está cayendo Estados Unidos por ir a morir a Afganistán, no creo que Israel le dé el cuero para pelear contra eso. Porque justamente esos grupos van a seguir ahí, el rechazo va a seguir ahí. Entonces, por un lado, ahora vamos a tener toda una oleada de bombardeos, muertos civiles palestinos y demás, que van a pagar el precio de este conflicto, que es producto de la ocupación y es producto del accionar de Hamas. Pero también vamos a tener cada vez represalias mayores si esas acciones se llevan adelante sabiendo que no hay chances de ganar y que no hay objetivos militares claros. No hay objetivos políticos claros. No hay colaboración con la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania. No. En todo caso, la colaboración del Líbano y algunos países ahí limítrofes. Y la única solución real posible al problema, que es muy difícil, pero es la única solución real de acá a años, décadas, el tiempo que sea necesario, es la resolución de la coexistencia de los dos estados, del Estado árabe y el Estado israelí. Y en tanto Hamas siga dominando la Franja de Gaza, eso no va a ocurrir, porque Hamas plantea una guerra a muerte por la disolución del Estado de Israel, sin los medios para llevarlo adelante. Es un poco. Que tampoco sé si sería deseable un Sí. mundo en el cual Hamas tiene todo ese poder y destruye a todo el Estado de Israel y no sé, se propone asesinar Sí, no importa, no importa. Sí, sí, sí. Se entiende. colectivamente al conjunto de los israelíes. Sí, 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 es como un poco. También creo que fue una conversación que lamentablemente se intentó llevar como a también esta búsqueda de declaraciones y mediáticamente se quiso llevar en la misma dirección, ¿no? Esta equivalencia de cuestionar el accionar del Estado de Israel o cuestionar o poner en evidencia el contexto histórico que dio como resultado este conflicto. La respuesta fácil era: sos nazi. Mira como, che, loco, capaz que es un poco. Capaz que al final eran agentes del Mossad, nos dicen acá. No, no, boludo, no, no, no. Pero tampoco, creo que no da para caer en un consignismo berreta, ni tampoco tomar la sencilla posición de entender que eso pasó espontáneamente porque pasó y tal vez empezar a decir, che, capaz que deberíamos cerrar un poco el orto sobre algunas cosas. Y hablo en general de toda la gente. Y no querer buscar una declaración sencilla para contentarse mediáticamente y entender que es un conflicto mucho más profundo de lo que podíamos llegar a opinar desde nuestra mera opinión cómoda de occidentales. Tomando cervecita y Tomando comiendo cerveza papitas de tranquilos Argentina. y posiblemente, Dios me oiga, nunca tener que andar lidiando con pensar que por las noches te pueden bombardear. Al menos que seas un transeúnte de 1955 en la Plaza de Mayo.